Egunon, España vaciada. Un tema interesante porque, digamos que van a ser presentes en el ámbito electoral en el Estado español en las siguientes elecciones generales y puede que también en las municipales y autonómicas. Las municipales y autonómicas serán en mayo del 2023 y las generales seguramente serán en noviembre de 2023. Por lo tanto, el año 2022 será un año en el que todo el mundo podrá organizarse, estructurarse, darse a conocer. Más allá de, por ejemplo, el diputado de Teruel existe, que fue ya posible por la repetición de las elecciones en el año 2019, que tuvo como gran éxito dotar a Vox desde tener 24 escaños a tener 52. ¡Yujú! Por no llegar al acuerdo que pudo haber sido llegado en principios del año 2019, se acabaría llegando después de las segundas elecciones de la repetición a finales del 2019 con inauguración a primeros días del 2020 con la investidura aquella de Pedro Sánchez Pérez Castejón del gobierno de coalición. La idea, evidentemente, que deberían de pensar es una, pero piensan en la venganza. Piensan en la venganza. Por eso te sale una Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se va a un lugar de España vaciada, a una localidad de 50.000 habitantes, y dice que esta es la Madrid rural. ¿La Madrid rural? Si tiene más habitantes esa localidad a que se fue que Teruel, capital de un territorio, y que muchas otras capitales de provincia. Ya son ganas de mierdar el terreno, diciendo de que lo que les quitan a los territorios de la España vaciada, es que se lo llevan los vascos, se lo llevan los catalanes calentito. Pero qué vergüenza, qué oprobio merecen las gentes que ponen en el disparadero. ¡Uy! Estos son los que se llevan las cosas. ¡Ay, pobrecitos! Si fuera por mí, vamos, estaríais bien cuidaditos y maravillosamente establecidos. Y no, el pensamiento real de que esos territorios, con esas gentes, no tienen incentivos, no tienen forma de estructurarlo, y además que eso viene de largo, ideológico, y que la única forma que ha habido para contrarrestarlo fueron las autonomías. Vamos por partes. Lo importante es el hecho de que estas gentes han visto que aquel que se autogobierna puede conseguir cosas, que aquel que envía a sus representantes acercándose mucho a la fórmula del mandato imperativo, recibe lo que exige, sobre todo cuando hay minoría y los votos son decisivos. A Isabel Díaz Ayuso se le podía decir que la mayoría en el Congreso de los Diputados siempre ha sido entre PP y PSOE y podían haber gobernado en coalición toda la vida, desde el año 77. Si hubieran querido. Sí, antes Unión del Centro Democrático, Partido Socialista, luego Alianza Popular, Partido Socialista y luego Partido Socialista Popular. Pero el juego de las mayorías parlamentarias excede con mucho el ámbito de lo dogmático, de lo ideológico, de lo identitario, de lo... y por lo tanto, eso, los juegos de mayorías y de las minorías necesita de una oposición para
poder significarse en un sistema parlamentario. Aunque puede pasar que haya una mayoría amplia elegida por el pueblo, desarrollada a lo largo de muchas elecciones, y incluso del 80%, y que el pueblo, aunque sea difícil de aceptar. Porque el PRI, la RDA, había parlamentos con otros partidos que no eran el partido mayoritario, pero nunca esos partidos minoritarios tenían la posibilidad de sumar suficientes votos para crear mayorías alternativas, porque el pueblo tenía el apriorismo de que estos eran los partidos de gobierno o el partido de gobierno, y digamos que tenían asegurada una mayoría y no podía haber distinción para partidos menores, agrarios, como el caso de la República Democrática Alemana. ¿Qué pasa en el Congreso de los Diputados? En el Congreso de los Diputados pasa que España viene del ámbito jacobino, centralista, unitario, uniforme, de que antes eran las Españas, y en el siglo XIX se trata de convertir en la España. España en singular. Única nación, única lengua, única administración, un solo rey sobre todos. Y esa conceptualización centralista, jacobina, unitaria, uniforme, pasaría, por ejemplo, por los planes de desarrollo, que eran los polos en desarrollo de un lugar en concreto, pero vaciando el resto. ¿Dónde está el beneficio del Estado de las autonomías? Por ejemplo, que, aun mal que bien, Extremadura tenga una forma de gobierno que permita cierto arraigo, aunque claro, las herramientas no sirven de nada por sí solas. Está muy bien dotar de la capacidad de un autogobierno, de un estatuto, de un gobierno, de un parlamento, de la posibilidad de tenerlo, de instituciones que den arraigo a la tierra, ya sea Extremadura, ya sea Murcia, ya sea cualquiera, ya sea Castilla-La Mancha. Da la posibilidad de que esas herramientas estén a disposición de dar cobertura a la gente de los pueblos y de las ciudades, en la disposición de ser dueños de su propio futuro, por lo menos en una parte de ello. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en que cuando se negocia la LOFCA, nadie la entiende. Nadie la entiende. Y ha habido renegociaciones cada 5 años hasta la última, la de 2009, respecto a la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que son 15. Porque las forales, van aparte, son el sistema basado en el concierto, convenio, la aportación y el cupo, por lo cual van aparte. Fundamentalmente las regiones de España han tenido un desarrollo, y es una vergüenza que les digan que lo que no tienen es porque hay que dárselo a los vascos, porque los vascos, netamente, ya sean los vascos de la comunidad foral o la comunidad no foral pero autonómica, pero sí foral, porque José Enrique Serrano, que fue jefe de gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, me escribió por carta una vez reconociendo que hay dos comunidades forales, la occidental y la oriental, la con capital en Pamplona y con sede administrativa de los ámbitos comunes en Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, dejando de lado estas dos comunidades forales, las regiones han tenido una forma muy rara de financiación y una forma muy rara respecto a la integración en el sistema. Sobre todo porque cuando votan al Congreso de los Diputados, aunque hubieran tenido un gobierno de distinto signo, incluso en algunos casos con gobiernos de partidos territorialmente propios, el caso más flagrante es el del Partido Regionalista de Cantabria, que tuvo su primer presidente, bueno, el presidente ha sido el mismo por el Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Roiz, de Poblaciones, pero su primera presidencia se obtiene a partir de mayo del año 2003. Bueno, el mes siguiente, bueno, un poquito más, pero las elecciones fueron en mayo de 2003, las elecciones autonómicas, el Parlamento de Cantabria. Y hasta el 2019 no tiene su primer diputado, José María Mazón Ramos, por las listas del Partido Regionalista de Cantabria, al ámbito del Congreso de los Diputados, dejando la representación de Cantabria en el Congreso de los Diputados al Partido Popular, Partido Socialista fundamentalmente.
Y por tanto, digamos que esa disposición de conexión entre lo autonómico y lo central estaba vinculada únicamente a través del ámbito del gobierno, cuando en realidad el sistema prioriza esa dualidad de los representantes en el Congreso de los Diputados y el ámbito territorial de los gobiernos autonómicos, porque hay algunos ámbitos competenciales que evidentemente no es como el Bundesrat y el Bundestag. El Bundesrat es el ámbito de los Lands, que son elegidos directamente por los gobiernos de los Land en Alemania, de las comunidades autónomas alemanas, para servir de contrapeso y no tener necesariamente que hacer una negociación directamente con los Land, aunque en periodos especiales como el de la pandemia ha habido, digamos que esta circunstancia, cuando es necesario se hace, pero digamos que la forma de presencia de los Lands, de las comunidades autónomas en el sistema, es a través del Senado alemán, del Bundestag, del Bundesrat. Rat es comunidad. Bundestag es el ámbito del Congreso de los Diputados. Las cosas por su nombre. Y por su nombre se establece que, curiosamente, la comunidad autónoma no es sujeto de nominación ninguno. Repito, no hay ninguna elección que sirva el elemento de circunscripción electoral la comunidad autónoma. Ninguno. Dirán, no, es que las elecciones al Senado son las provincias, al Congreso son las provincias. Si luego hay en los parlamentos un senador por comunidad autónoma y luego otro más por cada millón, vale, es un añadido. Es como tener una balsa de agua a la que se echa unas gotitas de aceite. Eso se puede decir que es virgen extra, ¿no, verdad? Bueno, pues son correcciones leves. Como por ejemplo en la legislatura constituyente, el monarca pudo nominar unos senadores de elección regia, por si había la necesidad de entrar en el sistema gente que por sus circunstancias, por no ser partidistas y por todo aquello, pudieran ser buenos en la legislatura constituyente, que estuvieran presentes en el debate parlamentario, en Cortes Generales, pero que digamos que ningún partido los hubiera llevado, como por ejemplo aquel Camilo José Cela participaría como senador regio, y otros más, se puede ver la lista. ¿Qué ven los territorios afectados por los movimientos de la llamada España vaciada? Ven que cuando se vota a un diputado al Congreso de los Diputados, luego no se acuerda ni de su programa electoral ni de sus electores, dependiendo de lo que diga la franquicia central, es decir, la matriz, ya sea Ferraz, ya sea Génova. Y por lo tanto, ven el desapego, el deslinde de esos diputados y ven que otros diputados, por otros elementos, por otras circunstancias, ya sean ciertamente los vascos, por el PNV, o sea los catalanes, ahora con el liderazgo de Esquerra Republicana de Cataluña, el primer partido propio de la tierra con mayor número de diputados, antes Convergencia, con Durán y Lleida de portavoz, han visto ese espejo de que no teniendo dependencias orgánicas de partidos centralistas radicados en Madrid, no dependiendo del necesario compromiso respecto al gobierno, porque ellos nunca han estado en gobierno, ven que les han timado, sobre todo con la prohibición constitucional del mandato imperativo, que es el que vincula al elector con el elegido y el que obliga a cumplir con el programa electoral. El PNV busca cumplir con el programa electoral y por eso se dan las negociaciones, porque evidentemente el gobierno tiene un programa, se supone que es el que debe llevar adelante, pero no se puede desde fuera obligar a que para completar una mayoría se adhieran
unívocamente a los postulados del gobierno, porque eso sería una adhesión forzada. Si quieren que los votos, ya sea del PNV, del PRC, de Teruel Existe o de quien sea, se sumen a la mayoría en favor del gobierno, debe de ser con la voluntad derivada de esa gente. Y por lo tanto, debe de establecerse esa realidad. Y por lo tanto, más allá de desviaciones como la de Isabel Díaz Ayuso respecto a echar balones fuera, estas circunstancias respecto a hacer contrario a la evidencia de que Madrid es la aspiradora de España, sobre todo de las Castillas, establecer esa forma de desviarlo respecto a que, es que los catalanes, los vascos son los que... No. En cierta medida también hay que poner en valor el asunto de que, salvo en parte de la Edad Media y en Europa Occidental, respecto a la idea de la vuelta desde la ciudad al campo, la idea suele ser de que desde el campo se dirige las gentes, la ciudadanía, a las ciudades. Eso es un movimiento histórico irreversible, en principio, salvo que haya una catástrofe o una circunstancia como la que pasó al final del Imperio Romano respecto al ámbito de la desnaturalización de la ciudad en el ámbito del Imperio Romano occidental. El oriental, como denominado posteriormente bajo el romanticismo alemán como Imperio Bizantino, llegaría hasta 1453, llamándose a sí mismos romanos. Pero supongo que como tenían los germanos la idea del Imperio Romano Germánico, para distinguirlo, conceptualmente hablando, les llamaron bizantinos a los de Constantinopla. Bueno, pues al final del Imperio Romano Occidental habría esa circunstancia respecto al hecho de que las ciudades, incluso Roma, se establecerían las villas de los patricios con el concepto respecto a la fortificación de esas villas, una seguridad privada y todo esto, que huele mucho a feudalismo y a la disgregación de los núcleos urbanos. Pero dejando de lado eso, en el presente, ciertamente las ciudades son nutrientes para gentes que viven en el campo y que... Pero eso podría establecerse respecto a la creación e impulso de núcleos urbanos en las zonas denominadas rurales. Por ejemplo, impulsar Ponferrada, impulsar León, impulsar Salamanca, que es una ciudad universitaria maravillosa, impulsar muchos núcleos poblacionales en el ámbito más próximo sin necesidad de dar el salto directamente a Valladolid o a Madrid. Porque cuando se habla de esto, de la España vaciada, y se tiene al atacar a los vascos, digamos que la gente podría mirar, por ejemplo, al territorio de la región leonesa, cuya presión es doble, por llamarlo de la manera más simple posible. Tienen un centralismo en Valladolid, un centralismo operativo en Valladolid, y luego otro sobrevenido en Madrid, y les impiden ser una comunidad autónoma. Y sus representantes nunca han tenido la vocación de defender sino a la falsa comunidad de Castilla y León, supuestamente birregional, pero nunca ha sido birregional, siempre ha sido unirregional castellana. Y por lo tanto, los representantes nunca han tenido, aunque salidos formalmente por las formas de votación en León, Zamora y Salamanca, nunca han tenido en la cabeza defender los intereses de los leoneses, sino defender los intereses de Génova y de Ferraz. Por eso es interesante que, oye, si ellos tienen la posibilidad de sacar representantes, ya sean los de León, los de Jaén, los de cualquier otro sitio, como obtuvo el BNG, For Asturias, que parece que quieren ser un poco como el Partido Regionalista de Cantabria, pero en Asturias,
el PRC, que tiene a José María Mazón ahí como diputado y también tiene un senador. Teruel existe, Compromís, que es en el fondo el Bloc Valencià, o otros que pueden tener presencia. Al fin y al cabo, lo importante es la concordia, pero la concordia entre diferentes. Y para eso no es necesario que haya un único bloque de 180 diputados de un mismo partido, sino, al fin y al cabo, da igual que haya 17 partidos, 32 o 50 partidos en el Congreso de los Diputados. Será más complejo llegar a acuerdos. Igual se tarda un poco más, pero lo importante seguirá siendo llegar a acuerdos. Al fin y al cabo, por ejemplo, en los países que tienen circunscripción uninominal, y esto es fundamentalmente útil en los Estados Unidos formalmente hay 2 partidos. Pero cada diputado, cada congresista y cada senador se debe a sus electores y por lo tanto prácticamente hay que negociar cada ley, cada norma y cada sesión. Y por lo tanto eso no sería un problema, salvo desde el ámbito jacobino, centralista, unitario, es decir, el peso afrancesado, curiosamente luchando con el francés, del primer tercio del siglo XIX y que reverberó en todo el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Por lo tanto, la España vaciada, pues bienvenida, que entre en buena lid en la competición electoral, que luchen por lo suyo, por lo que le es propio, sin despreciar a los demás, sin tratar de desvestir un santo para vestir otro, pero la suma del todo, si cada cual lucha por lo suyo, seguirá siendo 100. Por lo tanto, en buena lid, de una forma o de otra, la suma sigue dando 100. Y el 100 sigue siendo el conjunto del Estado español. Y por lo tanto, la gente debe de desdramatizar simplemente es su opción. Como antes, la opción era seguir votando mayoritariamente a los partidos socialista y popular. Ahora parece que quieren dar la oportunidad de que eso cambie. ¿Y eso? ¿Quién lo va a decidir? Los ciudadanos. Los ciudadanos con su voto, como debe ser. Y sin más, simplemente diciendo que llega la hora de convencer a la gente. Los que vean como enemigos a los de España vaciada, deben de explicarles por qué no deben votarles. ¿Por qué es beneficioso que esta gente no tenga diputados? ¿Por qué es beneficioso que sigan votando al PP y al PSOE? O a Vox o a Ciudadanos como representantes en el Congreso de los Diputados. Ese es el desafío. Que les den razones, no emociones de miedo y terror. Y sin más, es que ricasco, Aurorat, Betty GLPA.